Algunas veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, pero ¿podrá ser que en esos momentos Dios está más cerca de lo que nos imaginamos? Acompáñame en este videoblog. Eso fue lo que pasó con estos dos discípulos del Evangelio de hoy. Sentían que Dios los había abandonado, que Dios los había defraudado. Dios no estuvo a la altura. No estuvo a la altura de sus expectativas. Lo han dicho en la lectura de hoy. Estos dos discípulos que iban por el camino decían: nosotros esperábamos que Él fuese el liberador de nuestra nación, el liberador de Israel. Quizá eran de los que habían entrado con Jesús triunfante a Jerusalén y estaban convencidos de que al fin Jesús se iba a manifestar con toda su gloria y con todo su poder en contra de los romanos. Pero esto no fue así, sino que más bien terminó muriendo en una cruz. ¡Qué gran desilusión! Quizá eran de las personas que lo habían dejado todo y ahora sentían que se habían quedado sin nada. Y a los 3 días, después de que Jesús había muerto, se regresan a su pueblo, a Emaús, tristes, decepcionados, sin esperanza. Seamos honestos. ¿Cuántas veces nos puede haber ocurrido algo parecido? Que sentimos que Dios nos defraudó. Claro, porque pensamos quizá, es que yo soy una persona buena gente, no soy malo. Pero a pesar de que soy bueno, pues las cosas no ocurrieron como yo quería que sucediesen, ¿no? Como si tuviera algo que ver, ¿no? Y es que a veces pensamos que Dios, para ser Dios, tiene que cumplir mis sueños y mis expectativas. Si no, me creo con el derecho de que le puedo quitar el título de Dios, ¿no? Pero creo que estamos equivocados. No es que cuando todo está bien, es porque Dios, es que Dios está conmigo, mira qué bien está marchando todo. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, no, Dios se olvidó de mí, es que Dios me ha abandonado. ¿No? Eso no es así. Es como esta historia bonita y piadosa que muchas veces se cuenta, ¿no? Que habla de esta persona que quería mucho a Dios y que después de una larga vida finalmente muere y se va al cielo. Y cuando desde el cielo empieza a ver la historia de su vida, ve que él dejó una huella en este mundo. Pero junto a sus huellas también habían las huellas de otra persona. Eran las de Jesús, que siempre había caminado a su lado. Pero de pronto se dio cuenta que cuando pasó por los momentos difíciles, pues ya no estaban las huellas de 2 personas, sino solo de una persona que estaba caminando sola. Entonces le preguntó a Jesús: Señor, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué en los momentos difíciles me dejaste solo? Y Jesús le responde: no, yo no te dejé solo. Esas huellas que ves solas en el camino no son las tuyas, sino que son las mías, porque en los momentos difíciles yo te llevaba en mis brazos. No es que Dios a veces se acuerda de nosotros y a veces se olvida. No es así. No es que Dios nos acompaña y se vuelve compañero de camino por momentos, pero en otros momentos ya no. Estos apóstoles creían que Jesús no estaba, pero Jesús estaba más cerca que nunca. Estaba caminando a su lado, pero ellos no se daban cuenta. A veces nos ocurre eso, que no nos damos cuenta. Porque quizá la tristeza, la desilusión, las expectativas que teníamos y no se cumplieron, pues nos han nublado los ojos y ya no vemos lo evidente, lo que está frente a nuestros ojos. No es que Dios les había fallado. Lo que falló fue la idea que ellos tenían de Dios. ¿Cuál es la idea que tú tienes del Señor? ¿Qué cosa estás esperando de Él? ¿Esperas que sea alguien que tiene que evitar que pases por momentos duros o difíciles? ¿O es más bien alguien que va a estar contigo en las alegrías y en los dolores de la vida, para que así puedas llegar bien a la meta? Queridos amigos, Dios no necesariamente quiere hacerte el camino más fácil, sino lo que quiere es que llegues bien a la meta. Pero aquí en el camino, Jesús va a empezar su terapia. Va a empezar la terapia de la esperanza, para que ellos ya no sean ciegos, para poder abrirle los ojos. Y dice el pasaje que durante el camino les empezó a explicar las Escrituras. Miren qué bonito es esto. Dice que su corazón ardía por el camino cuando les explicaba las Escrituras. Y es que en las Escrituras está Dios. Y el corazón se enciende porque ahí están las respuestas más profundas, no en otro lado. ¿Cuántas veces nos dedicamos a buscar respuestas, no sé, pues en videitos, en gurús, en libros de autoayuda, pero qué poco recurrimos a las Escrituras, donde es Dios mismo quien nos habla? Y luego, dice el pasaje, que lo reconocen al partir el pan.
Si hay un lugar donde de verdad encontramos a Jesús, es en la misa, donde Jesús nos explica la palabra y luego parte el pan para nosotros. Queridos amigos, el Señor está mucho más cerca de lo que creemos. Si te apuesto que te dijeran, ¿no?, que Jesús está en un país allá por la China, ¿no?, pues haríamos lo que fuera necesario e iríamos a verlo. Pero resulta que lo tenemos aquí más cerca, está aquí en el sagrario, pero no lo buscamos. Lo tenemos ahí en las Escrituras, pero no lo escuchamos. Jesús está mucho más cerca de lo que creemos. Finalmente, dice el pasaje, que Jesús hizo ademán como de seguirse de largo. Jesús hizo como que se iba, pero yo creo que se moría de ganas de que lo inviten a quedarse. Invítalo a Jesús, invítalo a que se quede contigo. Esto que dijeron, ¿no? Jesús, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo. No fue solamente un gesto de cortesía o de hospitalidad por parte de estos discípulos, no, sino que se convirtió para ellos en una necesidad. En realidad, el necesitado de hospitalidad no era Jesús, sino que descubrieron que ellos eran los necesitados. Ojalá también brote en nosotros ese deseo. Jesús, quédate conmigo. Ayúdame a buscarte en la palabra, pero sobre todo, cada vez que vienes a mí en la Eucaristía. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.